Hoy estudiamos este 13º salmo, amén. Y vamos rápidamente al Salmo 142, un salmo muy hermoso. Por algo también vamos a cerrar con broche de oro. Vamos a entender cómo el Señor, en medio de situaciones tan difíciles, aún Él tiene cuidado de todo, amén. Él tiene el control de todo. ¿Cuántos de aquí estamos atravesando pruebas? Amén. Y los que no, gloria a Dios, han salido de las pruebas. Y también, tanto para uno como para el otro, amén. Es este salmo, amén, para que podamos comprender. Salmo 142, dice así la palabra del Señor. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Vamos a orar. Dios Padre bueno, gracias Dios eterno por este tiempo, Señor, que nos permites estar reunidos como iglesia y el poder escoger la mejor parte. Dios, sabemos, Señor, que no solo de pan vive el hombre, hay tantas actividades y responsabilidades, pero eso no nos da vida, Señor. Es tu palabra, tú, Jesús, que eres el pan del cielo, el que descendió del cielo. Ese pan danos de comer hoy, Señor. Queremos, Señor, mi Dios, vivir, mi Dios, porque, Señor, solamente vivimos de todo lo que sale de tu boca, Dios, y que hoy podamos comprender, Señor amado, y siempre, Señor, que por encima de todo, Señor, estás tú siempre primero, segundo y siempre, Dios, en todo momento. Te entregamos este tiempo en tus manos y tu Espíritu, Señor, nos ayude en este tiempo. En el nombre de Jesús, guíanos a tu verdad. Amén. Vamos a continuar con la otra diapositiva, por favor. Hoy vamos a ver lo que es el Salmo 142, que titula Petición de ayuda en medio de la prueba. Ese es el Salmo. ¿Y quién lo escribe? A ver, sin que vean las Biblias. Vamos al siguiente, Josecito. La siguiente diapositiva. ¿Quién es este personaje? ¿Quién creen que es? Ah, oh, qué lindo. ¿Y por qué dijeron David? ¿Porque está en la cueva? Ah, no, por el arpa. Bueno, ahí está David con una condición muy afligida. Este salmo lo escribe él en una situación donde la palabra aflicción, o donde él estaba, era como que ya estaba sin fuerzas. Como que ya, ahorita vamos a entender el significado, era como un río seco que debería estar caudaloso, pero era lo contrario. Y aquí el Salmo de 142 está refiriéndose o remontándose al primer libro de Samuel, capítulo 22, cuando David está huyendo de Saúl a la cueva de Adulán, donde ahí dice que se acercaron a David 400 hombres, los endeudados, los menesterosos, lo peor que tú puedas pensar, me incluyo, estaba ahí en la cueva, ¿no? Y David estaba ahí afligido, pero después de eso sabemos que de ahí también salieron los valientes de David. Lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo sabio, a lo que no es, amén. Así que vemos, vamos a dejarlo ahí o vamos a una anterior y luego vamos otra vez a esa pantalla, amén. Entonces los salmos masquil, terminando ya esta serie, dijimos que son salmos de instrucción, amén. Salmos que nos han ido llevando a la prudencia, a caminar en prudencia, de una manera práctica, vívida se puede decir. Es decir, los salmos nos llevaban al vivir la palabra para poder entender la palabra del Señor, amén. Y estos salmos dijimos que eran cánticos, ¿no? Donde lo entonaban en el tabernáculo y en el templo como una enseñanza. Por eso que muchos de estos salmos hemos visto que eran los de los levitas, ¿no? Que eran los que compusieron estos salmos. Asaf, está también Emán, Raíta, su hermano y varios, los hijos de Coré, David,
Entonces todos estaban en el tabernáculo y era parte de una enseñanza, ¿no? Ahora bien, en Salmo 142, en el encabezado tú lo ves, dice, masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva, petición de ayuda en medio de la prueba. Tú puedes anotar 1 Samuel 22, 1 al 5 y te vas a dar cuenta que es prácticamente cuando David está huyendo de Saúl. Pero mira cómo empieza. Dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, conociste mi senda. Aquí prácticamente el hebreo de la palabra angustiaba es ataf, que significa desmayar, desvanecer, languidecer. Es decir, en otras palabras, a pesar por lo que estaba pasando David y los enemigos que estaban persiguiéndolos, Saúl, sabemos que hoy en día no tenemos enemigos físicos, amén, sino espirituales. Puede ser muchas veces la preocupación, la ansiedad, el estrés, tantas cosas que también pueden venir, o pruebas o circunstancias que también vienen y de repente nos aflige demasiado. Así estaba David, ¿no? Estaba por desvanecer, por desmayarse, ¿no? Y prácticamente por el lazo que habían tramado, ¿no? Los que le perseguían, ¿no? Porque él mismo dice, son más fuertes que yo. Pero ahora cuando David afirma que está muy afligido, lo vamos a ver en la otra imagen, hermano. Ahí cuando está afligido en esa cueva, ¿no? Esa palabra también es dalal, que significa colgado hacia abajo, es decir, alicaído, lánguido, ¿no? Abatido. Y una palabra que se usa para describir la corriente lenta y poco profunda de un río que se está secando. Es decir, más allá de todo lo que era David, la identidad que tenía en Dios, como hoy nosotros lo tenemos en Cristo, hay situaciones, pruebas, dificultades, enfermedades o circunstancias en la cual nos llevan a estar en esa situación. En una situación para desvanecerse, una situación donde ya no tengo fuerzas. Una situación muy, muy delicada, se puede decir, y también muy angustiosa, ¿no? Entonces, mira bien ahí cuando dice, ¿no? Ese río que se está secando, es usar esa palabra, abatir o que estaba en angustia. De esa manera, muchas veces, la prueba, si no la podemos saber direccionar en el Señor y bajo la palabra y dirección de Dios, nos vamos secando. Nos vamos apartando, nos vamos alejando de Dios. Bien, el escritor de Hebreos dice, ¿no ve que el cojo enderece su camino? ¿No? Más allá de la disciplina fuerte que Dios muchas veces puede también dar a nuestras vidas, porque somos hijos y Él es nuestro Padre, Dios. Amén. Muy bien, entonces este salmo, masquil, como instrucción, es como un poema que enseña sobre la vida práctica que todos nosotros pasamos, ¿no? Un momento de angustia, un momento de aflicción. Entonces aquí Saúl estaba persiguiendo a David. Puede referirse cuando se esconde en la cueva de Adulán, o también en el capítulo 24 del primer libro de Samuel, cuando estaba en la cueva de Engadi. Sea el uno o el otro, igual estaba siendo perseguido David por Saúl, por sus enemigos. Ahora bien, este salmo llega a ser un modelo para orar cuando nos sentimos aislados y vulnerables. Porque acuérdate cuando aquí David está diciendo, en el camino que andaba me escondieron lazo. Dice, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Pero luego dice, mira, pues no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio, no hay quien cuide de mi vida. Es decir, no tengo apoyo, no tengo ayuda, no hay alguien que esté apoyándome, valga la redundancia, en esta situación tan fuerte que estoy atravesando, ¿no? Por eso ahí David está reconociendo que en sus fuerzas no puede salir de esa situación. Como tú y yo, en una prueba tan difícil que estamos atravesando, no podemos en nuestras fuerzas salir. Por eso lo único que queda es clamar y decir y exponer nuestra queja a Dios. Ahora, cuando habla de queja, está hablando de que no te quejes con tu hermano lo que te está pasando, mira lo que Dios está haciendo. No hay que altercar contra Dios, no es nuestro alfarero. Pero tú en lo personal puedes venir y exponer tu queja al Señor, en el buen sentido.
decirle, Señor, mira lo que está pasando. Es lo que hizo aquí David. Entonces es un modelo para todos los que estemos atravesando también situaciones donde estamos vulnerables, ¿no? No hay nadie quien se dé cuenta de nuestros problemas, ni nadie quien se preocupe por ellas. ¿Te ha pasado? Siempre pasa, ¿verdad? Que mostramos la mejor sonrisa, ¿no? Pero por dentro, wow, es como que nadie pregunta cómo estoy, pero yo pregunto cómo están, ¿no? En ese sentido vamos a ver a Pablo, que en algún momento Pablo mismo decía, seguimos pobres, pero enriquecemos a muchos, ¿no? En el buen sentido espiritual, ¿no? Seguimos de esa manera, pero seguimos corriendo la buena carrera, ¿no? Y ahorita vamos a comparar que Pablo y todos los que se identifican o nos identificamos como discípulos de Cristo y los que vamos rumbo como ovejas al matadero, vamos a entender que muchas veces hay situaciones donde si no somos prudentes, si no somos equilibrados, nos vamos a inclinar a un sentido donde va a haber un espíritu de conmiseración, ¿no? Un espíritu de víctima, se puede decir, un espíritu de tantas cosas, ¿no? Pero bueno, siempre hay que tener madurez en todo ello. Ok, entonces en ese sentido aquí David estaba reconociendo que no había quien se esté preocupando ahí por sus problemas. Por eso David mismo dice, me gusta este verso 3, cuando dice, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Solo tú, Señor, conociste mi camino. Solo tú eres quien conoce mi destino. Por eso el salmista decía, solo Dios sustenta mi suerte. Y ese salmista también era David, ¿no? Entonces, solo hay esperanza para quienes reconocen que el Señor sabe lo que están atravesando y cuál será el desenlace. A ver, acompáñame por favor, ponles un marcador ahí. Y a la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 7. Primer libro de Pedro, capítulo 5, verso 7. Dice la palabra, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Wow, qué hermoso. Echando toda vuestra ansiedad, todo aquello que te aflige, en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. ¿Lo crees? Solo Dios tiene cuidado de nosotros. Es ahí donde debemos echar nuestra ansiedad. Podemos salir de muchas situaciones en nuestras fuerzas, pero si no es Dios quien nos libró de ellas, es como que estamos dándole una ayudita a Dios. Pero debemos discernir si es Dios quien nos está librando y está respaldando en ese sentido, en esa prueba, ¿no? Entonces solo ante el Señor exponemos nuestra queja y podemos comentarle a Él en persona lo que estamos pasando. Entonces, es significativo que el salmista reconociera que no podía con su propia sabiduría o fuerzas escapar de sus circunstancias. No podemos confiar en prudencia, ¿no? Proverbios 3, 5 al 7 dicen, no te apoyes en tu propia prudencia, confía en el Señor, ¿no? Y también en ese pasaje mismo dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará, dice otro salmo, ¿no? Pero en Proverbios 3 dice, ¿no? Que podemos encomendar nuestro camino al Señor y Él enderezará también nuestras veredas, ¿no? Ok, entonces ahí vemos, ¿no? Que no confiaba en sí mismo, sino prácticamente en el Señor. Y en ese salmo 4 veces está clamando David a Jehová, ¿no? Ahora este salmo también es una súplica individual, ¿no? Y él hace referencia a David en la cueva de Adulán. Y también para que puedas estudiar en tu casa, es parecido este salmo al Salmo 57, similar también al 140, al capítulo 141, solo que en esos otros salmos habla de enemigos que también David quería que el Señor los destruya, ¿no? Pero en ese sentido aquí estamos viendo otro panorama donde David estaba angustiado por toda la situación y prueba que también estaba atravesando, ¿no? Expongo mi queja ante el Señor, dice, ¿no? Ahí esas palabras expresan una oración sincera frente al peligro inminente. Por eso clamaré, pediré misericordia, expondré mi queja y manifestaré mi angustia. Y en el verso 3 al 4 dice, no tengo a quién confiar, solo en ti. Si notas bien, ahí estamos viendo, ¿no? En una situación donde el salmista estaba sin energía. Cuando dice mi espíritu se angustiaba dentro de mí, significa una persona que está al límite de su fuerza y su capacidad para esforzarse.
Ya lo que el Señor traía a mi mente era cuando también, wow, ahorita me olvidé, no sé si es acá en Gálatas está, ¿no? Dice, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segarás, si no, desmayas. Entonces, aunque estemos con pocas fuerzas por la situación tan difícil que estamos atravesando, no hay que desanimarse, no hay que tirar la toalla, como se dice vulgarmente, no hay que dar un paso atrás ni para tomar impulso, mas al contrario, seguir haciendo el bien. ¿Qué es hacer el bien? Seguir sembrando. En ese contexto de Gálatas dice, no, seguir sembrando, haciendo el bien, a su tiempo vas a cosechar, pero sabemos que hacer el bien es buscar a Dios. Sigue buscando a Dios, sigue aferrándote a Él, porque a su tiempo el Señor traerá la salida, porque Él juntamente con la prueba da la salida para que podamos soportarla. Amén. Amén. Entonces, ahí cuando los enemigos estaban persiguiendo a David, era como que a David le habían quitado todo el vigor. Lo estaban ahí acosando, y eso al hablar de lazo está hablando de estar confundido, dolorosamente solo, no hay quien me quiera conocer, ni quien cuide mi vida. Por eso le dice ahí a Dios, pero solo tú conociste y conoces mi senda. Del verso 5 al 7 habla de que Dios me libre de los que me persiguen, ¿no? Igual de esa misma manera también habla de esperanza, ¿no? En el verso 4 habla de no tengo refugio, utilizando ahí también un sinónimo, ¿no? En otras palabras, David estaba atravesando una situación muy delicada, ¿no? Pero qué lindo es, que igual me viene a la mente el Salmo 27, si no me equivoco, terminando dice, ¿no? Que el Señor es la roca de nuestro corazón, ¿no? Confía en el Señor, sí, confía, espera. Y es David también que escribe también ese hermoso salmo, ¿no? No te olvides que la prueba produce paciencia. Eso lo dice también Romanos y Santiago. Y la paciencia también produce esperanza. Cuán importante es esperar, ser pacientes en medio de la prueba que estemos también atravesando. Amén. ¿Son necesarias las pruebas? Son muy necesarias. Acompáñame también a un ejemplo paralelo, se puede decir, como David, a la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 20 al 28. Segunda Corintios, capítulo 11, verso 20 al 28. En el contexto, bueno, aquí no te olvides que Pablo prácticamente exhortaba, amonestaba, había engendrado, dice, a los corintios, a los cristianos, por el evangelio, es decir, como que él se mostraba a él como padre espiritual y a ellos los tomaba como hijos espirituales, en el sentido bueno, se puede decir, ¿no? Pero lo que hacían los corintios eran buscar otros padres espirituales. Y al buscar otros mentores, lo que buscaban eran falsos maestros. Al buscar, se encontraban con gente que los estaban prácticamente desviando. Y Pablo por eso exhorta bien prácticamente acá. Es decir, en quien deberían haber velado, no estaban velando y estaban velando y preocupándose por otro. Es más o menos ese paralelismo de David. Nadie me está preguntando qué problemas tengo, pero bien se preocupan quizá de los que están alrededor. Prácticamente Pablo estaba hablando así. Segunda Corintios 11:20, leamos, dice, pues toleráis si algunos se esclavizan, ¿no? Aquellos que eran duros, les decían reglas, si algunos devora, si alguno toma lo vuestro, si algunos se enaltece, si os da de bofetadas, bien lo toleráis, como dice más atrás. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado.
3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. ¿Te das cuenta? Tantas situaciones difíciles que atravesaba también aquí el apóstol Pablo, como todo hijo de Dios o todo aquel que también cumple esa misma labor. Es decir, en el sentido, hay tantas situaciones y lo que hacen los corintios es velar o cuidar y desviarse por otros mentores y no tomar en cuenta aquel que Dios también los había puesto ahí. Segunda Corintios también 6:7, quiero leértelo en la Nueva Traducción Viviente, con esto ya terminamos. Dice: con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros. 2 Corintios 6:7. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Nos ignoran aun cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. Oh queridos amigos corintios, les hemos hablado con toda sinceridad y nuestro corazón está abierto a ustedes. No hay falta de amor de nuestra parte, pero ustedes nos han negado su amor. Les pido que respondan como si fueran mis propios hijos. Ábrannos su corazón. En la Reina Valera dice: ensanchen. Hemos ensanchado nuestro corazón, también ensanchen su corazón. A eso se refiere, ¿verdad? Es decir, ábrannos su corazón, ¿no? Y prácticamente hay una tercera carta a los Corintios que fue escrita, pero no se sabe qué pasó. Pero sabemos que el Espíritu Santo puso los libros que suficientemente para nuestra edificación y salvación, nada más, amén. Pero hay una tercera carta en la cual se ve el arrepentimiento, que ya se ve en la segunda carta a los Corintios. Te lo doy de tarea para que lo leas, que se arrepintieron y fueron solícitos con Pablo, es decir, como que pidieron perdón, ¿no? Tanto dolor de cabeza que les había dado esa iglesia, ¿no? Volvemos al Salmo 142:7. Entonces dice, terminando este pasaje: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Y me ponía a pensar, los valientes de David que estaban en la cueva de Adulán eran los menesterosos, miedosos, endeudados y todo lo vil que puedas pensar. Pero dice David, terminando este salmo y refiriéndose a esa cueva de Adulán o de Engadi, dice: me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Cuando hablamos de justos, hablamos de todos los que hemos sido justificados por la fe en Jesucristo, amén. Y prácticamente un justo no significa que no tiene que tener problemas, que no tiene que tener situaciones difíciles, que no tiene que tener deudas o que no tiene que tener miedo. No, prácticamente hablamos de una lucha en alguien que también está en Cristo, pero sigue luchando y batallando contra la carne. Un punto y aparte. Pero para que notes que David se estaba refiriendo a los que estaban en la cueva como justos. Me rodearán los justos, mas tú me serás, dice ahí, porque tú me serás propicio, tú escucharás mi oración, ¿no? Entonces este salmo, terminando ya esta serie masquil, ¿no? Y particularmente este Salmo 142 habla de una petición de ayuda en medio de la prueba. Es lo que podemos hacer nosotros pidiendo a Dios, ¿no? Y vemos ahí, ¿no? Que él dice: saca mi alma de la prisión, de la angustia, ¿no? Y lo dice en un sentido para poder agradecerte. Y es lo que debemos nosotros tener en cuenta. Cuando estamos en una prueba, cuando Dios nos saca de la prueba, ¿es para qué? Para dar acción de gracias a Dios. No es para olvidarse de Dios. Porque si te olvidaste de Dios, solamente lo hemos seguido por los panes y los peces. ¿No ve? Y en Juan 6, muchos se dieron la vuelta y se fueron, ¿no ve? Pero poquitos, solamente los 12 dijeron: no, ¿a quién iremos si tú solo tienes palabras de vida eterna? ¿No?
Tú eres el Hijo del Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, la petición que hacemos en medio de la prueba es para que podamos también responder con acción de gracias cuando el Señor nos libra de una situación. Amén. Y si seguimos todavía en una situación donde todavía Dios no nos ha dado la salida, hay que seguir clamando y seguir haciendo el bien. Que tampoco la angustia sea que nos seque o que estemos ya sin fuerzas, ¿no? Entonces, cuando Dios saca de una prueba, no es solamente para que nos sintamos bien, sino para alabarle, para agradecerle. Y cualquier prisión en la que podamos nosotros estar o en tiempo de angustia, es tiempo especial para clamar a Dios. ¿Qué dice Santiago 5:13? Si alguno está afligido, haga oración. Wow. Si alguno está afligido, tomando en cuenta la misma posición de David, si alguno está afligido, está angustiado, ¿qué debe hacer? Haga oración. Te lo doy de tarea. Lee Santiago 5:13 y unos consejos, unos tips preciosos, amén, para que puedas leerlo. Si uno está afligido, haga, dice ahí, oración, ¿no? Entonces hay que buscarlo al Señor en oración en tiempos de angustia, porque Él es Padre de toda consolación, amén. Y de la manera como nos consuela, podemos consolar también a los demás. Junto con la prueba, el Señor nos da la salida también. Siempre debemos vivir una vida de agradecimiento, porque si no, no estamos buscando al Señor por lo que Él es, sino porque nos libre nomás de esa situación y después ya me olvido de Él. No, hay que tener humildad como el publicano y decirle: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Amén. Sé propicio a mí, Señor, toma en cuenta. No contender con el alfarero, somos el barro, Él es el alfarero. No podemos contender, no podemos pelear, no podemos agarrarnos como Jacob le estaba agarrando en Peniel al Señor, ¿no? Y qué triste que quedó rengo, se puede decir, ¿no? Así se dice la palabra. Toda su vida fue cojo Jacob, porque le descoyuntó la cadera, Cristo mismo, ahí, ¿no? Preencarnado, ¿no? Pero también ahí hay mucha enseñanza, ¿no? Es preferible andar de esa manera que andar bien en la vida sin Cristo, amén. Pero qué bueno es siempre tener las marcas de lo que el Señor hizo en nosotros para siempre darle las gracias a Él, amén. Amén. Entonces, no olvidemos, podemos decir como David: sácame de la prisión para que pueda agradecerte. Los justos, dice esta versión, se amontonarán a mi alrededor porque tú eres bueno conmigo. Qué bonito, ¿no? Otra traducción de ser propicio. Los justos se amontonarán a mi alrededor porque tú eres bueno conmigo. Amén. Y un hijo de Dios, por más situación difícil que estés atravesando, o que puedas tal vez conocer a alguien que está atravesando una situación bien difícil y tal vez como David dice: no, nadie se preocupa por mí, nadie me pregunta, etcétera. Ten en cuenta que si es un hijo de Dios y tú eres hijo, hija de Dios, somos hijos de Dios, ten en cuenta que el Señor siempre va a ser propicio, porque Él siempre es bueno para con los suyos, amén, porque Dios conoce quiénes son suyos. Así que no digas que nadie toma en cuenta tus problemas, no, el Señor sabe y conoce tu senda, amén, conoce tus caminos. Y qué mejor, así como aquella Agar, ¿no?, que estaba ahí, como que la botaron, la despidieron, pero ahí mismo lloraba a Ismael y Dios mismo le prometió también descendencia, ¿no? Alguna vez le vamos a preguntar: ¿por qué hiciste eso, Dios, no? Y de ahí vinieron ya los árabes, musulmanes, bueno, otro punto y aparte, ¿no? Pero Dios igual escuchó ese clamor, porque Dios no hace acepción de personas, amén. 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 Ya estamos acabando, amén. Entonces, los 13 salmos, para que lo anotes y lo puedas volver a repasar en tu casa, son el Salmo 32, el Salmo 42, Salmo 44, el 45, el 52, el 53, el 54, el 55, el 74, el 78, el 88, el 89 y el 142. Amén. Ahí está, alguien va a gritar: Lota, bingo. No, son los 13 salmos, amén. Los 13 salmos que nos han ayudado en este tiempo poder crecer en prudencia, amén, y que sean salmos de instrucción, que no quede aquí, sino volvamos también a repasar, amén. Dios es quien sostiene nuestras vidas, amén. Y en medio de todos los lamentos que quizá hemos visto estos salmos y otros salmos también muy hermosos, también no solamente eran lamentos, no solamente eran de pruebas, tiene de todo tipo esta serie Masquil. Hemos podido aprender que en todo solamente podemos acercarnos a Dios, amén, y no en nuestras fuerzas. Así que nos ponemos de pie y terminamos orando.
Padre bueno Dios, te agradecemos, Señor, por este tiempo. Bendecimos tu nombre, Señor, y gracias por todo este tiempo que hemos podido estudiar estos salmos masquil, Señor. Nos han tomado meses de estudio, Señor amado, pero a ti sea la gloria, porque tu Espíritu Santo fue quien nos dio ese mandamiento para hacerlo, y sabemos de que aquí en adelante también nos mostrarás, Señor, y tu Espíritu nos guiará a qué es lo que también vas a hacer para que edifiques, Señor, tu casa. Tú vas a edificar tu iglesia, Señor. Tú eres quien edifica, Señor. Danos, muéstranos, Señor amado, esas palabras, esos mensajes, esos estudios, para que podamos también crecer en salvación, podamos crecer en madurez, y que no confiemos en nuestra propia prudencia, en nuestras fuerzas, ni en lo que somos, ni en lo que hacemos, sino que nuestros ojos y nuestra confianza solamente esté en ti, Dios, en ti, Jesús. Gracias, Cristo, por ese tiempo. Gracias, mi Dios, por todo lo que has permitido, Señor amado, que aprendamos en estos meses. Te damos las gracias. Bendice a mis hermanos y bendice también los alimentos que nos vamos a servir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga mucho. Bendiciones.